Sí, buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a un programa de Profesionistas por el Progreso. Este miércoles tenemos el gusto de transmitirles un tema muy importante para la población en general, pero para la población discapacitada en particular, por lo cual tocaremos el tema sobre prevención de la discapacidad y el costo terapéutico en México. Para eso, como siempre, invitamos a especialistas en estos temas de interés general, y en esta ocasión nos acompaña el doctor Guillermo Rivera Amador. Bienvenido. Gracias, doctor. muy amable. Él es médico cirujano y partero, egresado de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional en la generación 2009-2013. También ha sido maestro en neurodesarrollo, adscrito en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial en Jalapa, Veracruz. Médico investigador en el Instituto Politécnico Nacional en el área de farmacología cardiovascular, jefe de servicios médico de lucha libre AAA, y también ha tenido algunas actividades como Médico Life Med Internacional. Se ha desarrollado básicamente en rehabilitación neurológica, deportiva y ortopédica, capacitación a personal médico y paramédico, consulta extra hospitalaria y procedimientos quirúrgicos. Ha tenido una serie de actividades muy importantes, muy interesantes, como el tema de expositores en las 10ª jornadas de farmacología. Ha tenido también, por ejemplo, las actividades como jefe de servicios de terapia física y rehabilitación, Angelitos de Cristal y AP, y varias otras que por obvio del tiempo pues las evaluamos y las tramitaremos posteriormente. Doctor Guillermo Rivera, entrando un poco ya en el tema, ¿qué podemos decir? ¿Cómo podemos calificar o cómo se puede definir una discapacidad? Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Gracias a su amable auditorio. La Organización Mundial de la Salud define la discapacidad como la pérdida de la funcionalidad de un individuo secundario a diversos factores. Muy bien. Cada uno de nosotros estamos en busca de algo muy importante, que es la salud. La salud es algo que estamos buscando de continuo en la televisión, con el servicio médico, en el deporte, en el ejercicio, en la misma familia, inclusive en el ámbito espiritual. Aunque la Organización Mundial de la Salud, hacia la definición de 1948, que no ha variado, dice que la salud es el estado óptimo entre el equilibrio social, físico y sobre todas las cosas el rendimiento que la persona puede tener a nivel de su entorno continuamente. La discapacidad es un problema bastante fuerte, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. Haciendo nada más un paréntesis en ese sentido, antes de pasar al tema, podríamos entonces pensar que la salud es el equilibrio de todas las circunstancias de un ser humano, muy cercano a la felicidad, muy parecido a la felicidad, que todos buscamos eso por antonomasia, y que la discapacidad es la pérdida de, en un momento dado de un término de salud, de una parte importante de la salud. El paciente con discapacidad o la persona con discapacidad ha perdido una parte importante de la salud, pero sobre todo en el aspecto funcional. Una persona con discapacidad tiene una diferencia notable en lo que es el entorno que nos rodea. Un ejemplo muy común, una calle. Transitar para usted, para mí, puede ser de alguna manera fácil, aunque es complicado por los autos que se estacionan, las barreras arquitectónicas, que no hay rampas. Ahora imaginemos una persona con una discapacidad común que vemos todos los días, una persona en silla de ruedas. Tratar de desplazarse por la calle, no solamente de nuestro país, de cualquier lugar, es una tarea titánica, es una tarea épica. ¿Por qué? Porque se enfrenta todos los días con las limitaciones que está poseyendo, y más aparte se enfrenta a una sociedad que no sabe la cultura del manejo de la persona con discapacidad. Efectivamente, en ese sentido viene ya temas tan diversos como puede ser el tema de la discriminación en términos generales, porque también en últimas fechas he escuchado mucho el tema de capacidades diferentes, como que el utilizar discapacitado
suena un tanto discriminatorio y peyorativo, entonces como que también ya se están utilizando términos diferentes, ¿verdad? Todas las asambleas internacionales que se han dedicado al tratamiento de pacientes con discapacidad han venido cambiando los nombres. Por ejemplo, hace algún tiempo, hace 15 años, todavía escuchábamos que era un paciente minusválido. Exactamente. Antes de la minusvalía estaba la invalidez. Entonces decían, no, es que el paciente está inválido, esa persona está inválida. Después dijeron, no, mira, no es válido, no es inválido porque tiene validez como persona, como ser humano, y tiene la capacidad, dentro de sus posibilidades, de hacer algo por sí mismo. Bueno, entonces va que sea minusválido, o sea, menos válido. Está disminuido. Disminuido. Entonces agarra la Organización Internacional de Personas con Discapacidad y dice, no, tampoco es minusválido, tampoco está disminuido. Simplemente a nivel funcional está discapacitado. Es decir, que tiene una capacidad diferente a la de los demás, pero con la opción de, a partir del entorno que él tiene y su propio potencial, poder salir adelante. Muy bien. Ahora, ese es el término que utilizaremos ahora, discapacidad. En ese sentido, ¿cómo se puede prevenir? Porque aquí tenemos el tema de la prevención. ¿Esas discapacidades se pueden prevenir? ¿De qué manera? Podríamos partir de una clasificación de discapacidades. Hay diferentes tipos de discapacidades. Así es, hay diferentes tipos de discapacidades. Está la discapacidad neurológica, está la discapacidad motora, está la discapacidad auditiva, está la discapacidad visual. Todo este tipo de discapacidades tienen dos maneras. Una que son adquiridas, es decir, la persona a lo largo de la vida puede, por alguna situación externa, adquirir una discapacidad, o congénitas, es decir, un problema dentro del útero materno al momento de la formación, al momento de la unión de los gametos, favorece, para mala fortuna de esta persona, que tenga una probable discapacidad, de la cual, pues bueno, es algo que no se puede revertir ahí. La Organización Mundial de la Salud estima que del 7 al 10% de toda la población del mundo tiene algún tipo de discapacidad. ¿En mayor o en menor medida. Okay. Siendo, en orden de importancia, las primeras son las motoras, las segundas son las neurológicas, las terceras son las visuales, las cuartas son las auditivas. Es decir, nos estamos enfrentando en un mundo globalizado en el que tenemos la necesidad de mover a las personas que tienen que ser incluidas en un lugar que cada día está exigiéndole más, tanto al aspecto laboral, al aspecto médico y al aspecto individual de cada persona. Muy bien. Ahora, esas, digamos, discapacidades que has mencionado, ¿cuál es la más frecuente? Y ya trayéndolo a nuestro país, ¿cuáles son también las más frecuentes y cómo se pueden ir previniendo? Discapacidades motoras y discapacidades neurológicas son las más frecuentes. ¿Y los síntomas, cuáles podríamos así definirlos muy físicamente? La discapacidad no se mide en síntomas como tal. Okay. Existen dos parámetros que vamos a manejar, que son los factores de riesgo. Hay factores de riesgo modificables y hay factores de riesgo no modificables. Los modificables son todos aquellos que a lo largo de la vida tenemos la opción de cambiar. Por ejemplo, el sobrepeso, la vida sedentaria, los hábitos higiénico-dietéticos, el uso y desuso de drogas, alcohol, tabaco. Los hábitos no modificables, aquellos que yo, por más que intente, por más ejercicio que haga, por más delgado que esté, por menos que deje de fumar, yo no los voy a poder cambiar, como son la raza. Es decir, hay discapacidades frecuentes e infrecuentes en razas, asiáticos, gente afroamericana, hispanos. Otro es el sexo. Hay discapacidades que estadísticamente afectan más a mujeres y que afectan estadísticamente más a hombres. Otra parte importante es la edad. Hay discapacidades que se presentan en un rango etario específico y hay otro rango que no se puede modificar definitivamente, que es el entorno en el que nace la persona. Muy bien. Ahora, bajo ese esquema, en México, ¿cuáles tenemos? Porque por ahí se dice, por ejemplo, podemos pensar alguna enfermedad muy constante, como la diabetes, que se discapacita,
se dice que en México, ahora sí que la raza mexicana o latina y mezcla hispanoamericana que tenemos es muy propensa a ese tipo, por ejemplo, de discapacidades. Hablando de esto, el paciente mexicano no tiene una cultura de prevención. Eso es. ¿A qué me refiero? Pensamos que la medicina aquí en México es curativa, cuando la medicina no debe ser curativa. Inclusive en los últimos congresos internacionales sobre medicina que se han planteado, se habla de que el mayor éxito médico que uno puede tener es prevenir a tu paciente. El sistema de salud mexicano gasta 60 centavos de cada peso en tratar de curar un paciente crónico degenerativo. Es decir, por cada peso que traiga el sistema de salud mexicano, va a gastar más de la mitad tratando de que esté bien el paciente diabético, el paciente hipertenso, el paciente obeso. Cuando el sistema de salud europeo lo que hace es no médico, yo no voy a gastar 60 centavos para hacer esto. ¿Qué te parece si yo gasto 30 centavos, pero en prevención? Y a mí como médico en Europa, por ejemplo, por cada paciente que yo logre bajar de peso, es un bono, no hablamos de economía, es un bono en créditos para mí. Por cada paciente que logre bajar el tabaco o dejar el tabaquismo, es un bono para mí. Entonces vemos que este tipo de personas no se están encaminando a curar, están encaminados a prevenirse. La discapacidad puede prevenirse, en algunos casos sí, en otros casos, como lo mencionábamos, es algo que no puede hacerse. Sin embargo, viene otra situación. México tiene una pirámide poblacional que está invirtiéndose. Ahorita somos muchos jóvenes, para cuando lleguemos dentro de 30, 40 años seremos muchos viejos. Y la tasa de natalidad, aunque está siendo bastante amplia, es decir, se están hablando de 2 a 3 niños actualmente, pues conforme por pareja, conforme va cambiando la pirámide poblacional, nos vamos a enfrentar a que vamos a ser un grupo grande de viejos para un grupo muy pequeño de personas jóvenes que van a poder atendernos. El llamado mono demográfico. Exactamente, ese cono que está suscitándose. Y ahora imaginémonos lo siguiente: de todo este grupo de jóvenes que somos hoy, los que están en camino de desarrollar diabetes, los que están en camino de desarrollar hipertensión, con las consecuencias que esto acarrea. Entonces vamos a tener en un futuro un grupo grande de pacientes con eventos vasculares cerebrales, con infartos al miocardio, vamos a tener un grupo grande de pacientes que van a estar amputados por la diabetes, y vamos a tener un grupo más reducido de médicos que en vez de dedicarse a prevenir, van a estar desesperados por tratar de curar esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La primera parte es la conciencia poblacional. La medicina en México no es posible que sea curativa, no podemos curar cosas. Tratamos de prevenir para evitar complicaciones. Cuando un paciente llega complicado es el área más difícil del tratamiento. Y desgraciadamente es las filas interminables que vemos en instituciones como la Seguridad Social. Pacientes ancianos, con hipertensión, con diabetes, con eventos vasculares cerebrales, con insuficiencias renales avanzadas. ¿Por qué? Porque nunca hubo una cultura de prevención. Ahora, el 60%, digamos, de cada peso invertido en salud pública, tengo entendido, se gasta o trata de darle un cierto nivel de calidad de vida a pacientes de este tipo, ¿verdad? Ahora, esto es muy importante desde el punto de vista de que entonces las políticas públicas podemos pensar que no están apegadas a una realidad mexicana. Exactamente. Los recortes presupuestales por parte del erario federal van cambiando de acuerdo a la necesidad que el gobierno piensa que es más importante. La salud, como la educación, desgraciadamente en nuestro país se relega a un área que hay que cubrir. Pero hay que cubrir como podamos cubrirla, con lo que podamos cubrirla, no de la manera adecuada, que es algo completamente diferente. Tener un paciente discapacitado para el gobierno es difícil, pero ahora en casa es mucho más difícil todavía. Imaginemos un paciente con un evento vascular cerebral, secundario a hipertensión, un paciente que nunca se cuidó sus subidas y bajadas de presión arterial, nunca cuidó su nivel de azúcar. De repente viene el infarto cerebral, entonces toda la familia hay que cuidar al papá o al abuelito. Es una dinámica que modifica completamente el núcleo familiar. Mamá tiene que trabajar más,
Los hijos tienen que entrar a trabajar porque hay que suplir necesidades, pañales, atención, terapeutas físicos, cuidadores. Estamos hablando del estado óptimo de una calidad moderadamente buena de vida que puede tener un paciente. Sin embargo, la mayoría de la población, que tiene dos aspectos: uno, desconocimiento del tratamiento de la enfermedad, y dos, falta de recursos para tratar la enfermedad, ¿qué tipo de calidad de vida va a poder llevar dentro del mismo núcleo familiar? Entonces la discapacidad no es solamente algo que le afecta a un paciente. Muy bien, Guillermo. Hacemos una pequeña pausa, y regresando tratamos el tema familiar, el entorno familiar, que es muy importante para este tipo de pacientes. ¿Cómo? Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Pues regresamos con este importante tema sobre prevención de la discapacidad y costo terapéutico en México. Doctor Guillermo Rivera Amador, antes del corte estábamos hablando precisamente de el impacto que representa a nivel familiar como célula de la sociedad, el tema de tener a una persona discapacitada en cualquiera de las áreas que ya habíamos mencionado, y que esto pues genera un desequilibrio tanto al interior de la familia como al entorno social. Esto tiene impactos económicos, tiene impactos de todo tipo, y para eso pues se requiere qué enfoque podemos darle al tratamiento de esos problemas. Un paciente con discapacidad impacta directamente sobre 3 áreas. Primero, en donde está ubicado, su entorno. Es el primer lugar donde impacta y es donde impacta con mayor fuerza. Y la segunda parte es en la sociedad en general. Primero, el paciente con discapacidad necesita un enfoque multidisciplinario, pero no es solamente para él, sino es para el núcleo que lo está rodeando. Imaginemos el paciente que hemos venido manejando. No nos hemos metido con pacientes, por ejemplo, con niños con discapacidad, con los síndromes más comunes que podemos ver en televisión. Estamos hablando de un paciente adulto que tuvo o tiene una vida buena, una vida productiva económicamente, y que es el núcleo de la familia. Supongamos, como decíamos, el papá. El papá deja de trabajar. Tenemos que estarnos desplazando para que vayamos a atender al papá a la seguridad social. Una cita hoy, una cita en un mes, una cita en 3 meses. Pero en ese ínter, papá necesita moverse. Entonces, aparte de que necesita moverse, necesitamos cambiarlo, necesitamos ponerle unos pañales. Si tuvo un problema respiratorio, necesitamos aprender a darle terapia respiratoria, o necesitamos alquilar oxígeno,
necesitamos alquilar aparatos especiales. ¿Para qué? Para tratar de mantener la vida del familiar. Entonces, esta familia que al principio se une, llega un momento en el que no sabe cómo manejar su duelo y la familia empieza a tomar rumbos separados. Es decir, los hijos pueden dejar escuela, tienen que venir a trabajar, dedicarse al papá, la mamá tiene que hacer otras cosas para estar dedicado ahí al papá, a la mamá o al abuelito. Y algo muy importante es que la unidad familiar, de por sí mermada en la sociedad mexicana, empieza a quebrarse todavía más. Entonces, no estamos hablando de que afectó solamente aquí. La sociedad que está rodeando a este individuo, a esta persona con discapacidad, pues también se ve disminuida. ¿Por qué? Porque cuando papá ya sale o ya lo podemos llevar, descubrimos que nos enfrentamos a barreras arquitectónicas. No lo puedo llevar por arriba de la banqueta. ¿Por qué? Pues porque hay un carro, hay un vendedor ambulante, están los perritos, entonces lo llevo por abajo de la banqueta, pero es peligroso, porque están pasando los autos, porque no hay cruces adecuados. Entonces, el problema al que se enfrenta este tipo de pacientes es de que va a necesitar primeramente el médico que lo recibe en el momento agudo del evento, y a partir de ahí se irá derivando a las diversas especialidades: cardiólogos, neumólogos, internistas, urgenciólogos, médicos intensivistas, médicos en rehabilitación, terapeutas físicos, rehabilitadores, neurólogos, hasta llegar a la parte psicológica y psiquiátrica. Es decir, un solo paciente para esos 60 centavos que se invertían resulta completamente insuficiente. Cuesta mucho dejar de prevenir para tratar de curar. Y no solo en lo económico, factor tiempo, factor espera, factor emocional y factor dinámica familiar. Muy bien. Teniendo este enfoque, pues realmente es multidisciplinario el tema de atender a un paciente de este tipo. Esto, el no tener la prevención adecuada, el no prevenir este tipo de discapacidades, que algunas, como bien mencionan, se puede prevenir y otras pues ya son genéticas que vienen a dar al traste, se prevengan o se prevengan. ¿Qué costo tiene este tema en el tema terapéutico en México? ¿Qué costo y realmente cuáles serían las propuestas así muy definidas, muy claras, muy puntuales, precisamente para revertir ese costo terapéutico? Volviendo al tema de las dos discapacidades prevalentes, las motoras y las neurológicas, el costo terapéutico de ambas es excesivamente alto. No hablamos solamente en el aspecto económico, sino que hablamos de darle un espacio intrahospitalario a un paciente que está compitiendo por un lugar estadísticamente con otros 750 pacientes al mes, es decir, que es muy alto. ¿Por qué? Porque se va adquiriendo este tipo de discapacidad. Estamos hablando de un paciente diabético o hipertenso que está llegando a una consecuencia de no haber prevenido, pero también vamos a tratar otro aspecto. Ahorita nos enfocamos al aspecto del paciente añoso. ¿Y los jóvenes? ¿Qué está pasando con el joven? La primera causa de recepción de consulta en los hospitales de traumatología es por accidente vehicular. Es la primera causa actualmente. No están llegando por balazos, no están llegando por apuñalamientos. Todos los viernes, a partir de las 6 de la tarde hasta los sábados a las 6 de la tarde, de 10 pacientes que recibamos en un servicio de urgencias, 9 van a ser por un accidente automovilístico. Imaginemos de esos 9 los que salieron ilesos, que les fue bastante bien, pero imaginemos ese universo grande, que estadísticamente, solamente en el Distrito Federal se estima que de cada 9 pacientes que tienen un percance automovilístico, 4 fallecen y 3 más quedan con alguna discapacidad neurológica o motora. Estamos entonces favoreciendo dentro del mismo ecoambiente que el paciente esté adquiriendo una discapacidad, sorpresa, a una edad bastante temprana. Esto se debe básicamente a la utilización de alcoholismo o a drogas. Alcoholismo, farmacodependencia, exceso de velocidad. Correcto. Es lo más común. Ahora, bajo ese esquema, pues es un tema pues previsible al 100%, ¿verdad? Completamente. Ahí, ¿qué debíamos hacer?
Aparte, por ejemplo, ahorita el alcoholímetro y cosas restrictivas de ese tipo. ¿Qué educación? ¿La educación es importante aquí? La educación es importante, pero volviendo a la sociedad mexicana, pensamos que la escuela debe resolver todo. La verdad es que la escuela no. La escuela debe ser solamente una parte de lo que yo en casa como papá tenga la facultad de enseñarle a mis hijos o a mis allegados. Definitivo. Es muy común recibir nosotros en urgencias durante la noche chavos que están todavía dentro del hospital tuiteando, diciéndole no te pases por aquí porque aquí hay alcoholímetro. Entonces las redes sociales también nos están haciendo el favor de ayudar a que haya más accidentes en ese aspecto. ¿Por qué? Porque el joven dice, bueno, no te vengas por aquí, está evadiendo el libro del alcoholímetro y me fui a estampar del otro lado. Entonces, el secreto de la prevención es la educación, y debería estar plasmado en letras de oro, es la educación. Si usted no se nutre de una manera adecuada, va a ganar peso. Si usted gana peso, va a aumentar la frecuencia cardíaca y va a aumentar su nivel de azúcar. Si usted aumenta su frecuencia cardíaca, se va a volver hipertenso. Y va a llegar un momento en el que el corazón como reloj va a dejar de funcionar. Si usted aumenta el azúcar, toda esa azúcar que se va a acumular dentro del organismo no va a tener otra salida. ¿Y sabe qué? Lo va a llevar a la muerte. Si usted abusa de las sustancias alcohólicas, de las drogas, va a tener un problema a nivel neurológico. No va a controlar los sentidos, no va a coordinar sus sentidos y entonces va a tener un accidente. ¿Por qué? Porque se estima, hay un estudio muy serio de la Universidad de Harvard que realizó el doctor Fanta en el año 2008, en el que dice que nosotros tardamos en reaccionar con 2 copas de alcohol aproximadamente 1 segundo ante una eventualidad. Si yo vengo en mi auto a 80 kilómetros por hora, 1 segundo es la diferencia entre la vida y la muerte. Y ahorita que se acostumbra a manejar y textear aparte, entonces no solo viene tomado, viene tuiteando, diciendo dónde está, ese margen de reacción se amplía completamente, de pasar a ser 1 segundo a 3. Entonces 3 segundos de no reaccionar es como si manejáramos a 80 kilómetros por hora durante 3 segundos con una mascada en los ojos. Eso le pone a la persona en una situación que le favorece todavía más la adquisición de un proceso discapacitante, que le va a llevar, si bien le va, a poder ser funcional después, y que si bien no le va, pues va a tener que ser un paciente de custodia. Es decir, un paciente que hasta que se muera va a tener que estar dependiendo de los demás, de respiradores artificiales, de aminas cardíacas, de médicos que lo estén visitando. Y si no, pues va a ser un paciente que con lo que quede funcionalmente va a tener que salir adelante. Es verdaderamente dramático lo que está comentando, y sobre todo en edades tempranas, cuando aún ni siquiera muchos de ellos han desarrollado su potencial, ¿verdad? Así es. Se vuelven dependientes 100% de la familia, volvemos al mismo. Completamente. Cuando un paciente llega a adquirir una discapacidad, se trata de que podamos lograr con él que pueda potenciar lo que quede en ese aspecto. Muy bien. Finalmente, bueno, no finalmente, aún vamos a ir a un corte más, pero sí quisiéramos, aparte de este tema de discapacidad motora, ¿qué otro tipo de prevención o podríamos tener para los otros tipos de discapacidades? Chequeos médicos regulares, una adecuada evaluación de la historia familiar, un adecuado uso de tus recursos económicos en tu alimentación, cambiar tus hábitos higiénico-dietéticos y sobre todas las cosas, y es lo más importante, saber que hay que asistir al médico no solamente cuando ya se tiene el problema presente, sino con cierta regularidad cada 6 meses o cada año, asistir a un chequeo general. Los check-ups no son caros y se pueden realizar en cualquier unidad de medicina básica, en cualquier unidad de medicina familiar, antes de llegar hasta el 3er nivel. Muy bien, regresando, podemos pensar y hacer un recuento de cuáles son los puntos importantes, neurálgicos de un check-up para cada una de las partes, y bajo ese esquema pues había aproximadamente, si esto lo podemos hacer en la medicina pública, en la medicina privada, qué costos tienen aproximadamente, y ese tipo de información que seguramente a
a los amigos que nos están viendo les puede interesar. Claro que sí. Y sobre todo en el tema de medicina pública, dónde pueden acudir, cómo estarían cubiertos, y sobre todo lo más importante es qué deben de tener en documentos o cosas por el estilo, quiénes son, digamos, califican para un check-up de este tipo y qué deben hacer. Yo creo que esa es una información muy importante que le podemos dar a quienes nos están ahora escuchando y viendo, y a lo mejor pues lo ideal sería poder prevenir, ¿verdad? Bajo este esquema, pues algunas de estas discapacidades que finalmente son muy lamentables. Vamos a un corte y regresamos. Gracias. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica, porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Regresamos con el tema sobre la discapacidad y el costo terapéutico en México. Doctor Guillermo Rivera, nos quedamos en el tema de los check-ups. ¿Cuáles son, digamos, los principales valores que deben de medirse en un check-up? Más o menos cuáles son los rangos aceptables, y con base en eso también saber qué instituciones públicas, privadas, los costos y todo esto que es de interés general. Lo primero que el paciente debe de saber es que hay valores adecuados que deben de manejar. Hay que estar valorando lo que es el azúcar en la sangre, hay que valorar los números adecuados de la frecuencia cardíaca y el colesterol, porque estos tres numeritos son los que principalmente nos pueden favorecer la aparición de una enfermedad completamente indeseable. Hay una pregunta, cuando decimos colesterol o triglicéridos, ¿cuál es la diferencia y cuál es, digamos, los síntomas o la situación diferente? La diferencia entre colesterol y triglicéridos son los derivados de cada uno de ellos. El lugar en donde se producen, el lugar al que van y el lugar en el que se tendrían que desechar. Esa es la única diferencia. Todos parten del proceso metabólico de las grasas dentro del cuerpo humano. Se habla, por ejemplo, la Asociación Americana de Diabetes dice que los valores normales, para que tome nota el auditorio, los valores normales de azúcar en sangre que debe tener un paciente debe ser de 90 miligramos sobre decilitro en ayunas. Arriba de esos 90 miligramos sobre decilitro estamos hablando de que ya es un paciente que debe tener mucho cuidado porque tiene un riesgo alto de presentar diabetes. La frecuencia cardíaca normal que debe de manejar un paciente oscila entre los 120 milímetros de mercurio y los 80 milímetros de mercurio. Un corazón normal de un individuo fisiológico
debe de latir entre 120 y 80 miligramos, y con un colesterol de 200 menor a 200 miligramos sobre decilitro. A partir de eso, se empieza a valorar dentro de los check-ups básicos que el paciente se puede hacer, que no sobrepase esos valores. Eso es lo básico. A partir de ello, si los números empiezan a salir alterados, el médico familiar o el médico especialista que esté a cargo del paciente es el que le dirá, bueno, ahora requiero por tu parte que me puedas traer esto, esto y esto. Pero ya son casos completamente individualizados. ¿Dónde lo pueden realizar? Para las personas que tienen seguridad social, cualquier unidad de medicina familiar pueden hacer su cita para ir a hacerse sus laboratorios. ¿Qué tengo que hacer? Ir con mi médico familiar, decirle, doctor, me está pasando esto, por favor ayúdeme a hacerme mi solicitud de laboratorios, darán una cita y lo harán. Esto, para hablar en términos, en siglas, puede ser en el Instituto Mexicano de Seguro Social, en el IMSS, en el ISSSTE, en el Departamento del Distrito Federal, en el Hospital de Pemex, cualquiera. ¿Esto del Seguro Popular y esto no cubre este tipo de servicios? El Seguro Popular actualmente tiene un margen de enfermedades que abarca. Principalmente, como decíamos, quieren tratar de curar, son las crónico-degenerativas, diabetes e hipertensión. Los chequeos están cubiertos dentro de este tipo de medidas o de monitoreos preventivos para los pacientes. Seguro Popular sí los cubre. ¿Qué no cubre Seguro Popular? Seguro Popular no cubre tratamientos de alta especialidad, salvo algunos. Seguro Popular no cubre prótesis o material ortopédico quirúrgico o material quirúrgico de columna. Hay algunos casos en especiales en los que sí es posible que el seguro lo pueda cubrir, pero como lo decimos, trabajo social de cada institución hospitalaria es la que se encarga de decir qué pacientes tienen la posibilidad de accesar completamente a la gratuidad y qué pacientes, bueno, pues tendrán que aportar junto con el gobierno para que puedan sacar adelante su tratamiento. A nivel privado, los chequeos son un poco más completos, porque hay pacientes que tienen seguros de gastos médicos mayores en los que dicen, bueno, como cláusula de asegurado, cada cierto tiempo yo quiero que tú, mi cliente, te hagas esto, esto, esto y esto. Y no solamente incluimos los chequeos básicos, sino que también vamos a incluir radiografía de tórax, electrocardiogramas, pruebas dinámicas de esfuerzo, etcétera, dependiendo de 3 factores: edad del paciente, factores de riesgo que mi paciente presente y si hay o no una enfermedad en este momento. Eso es lo importante. Pero muy importante, al igual que estos check-ups para el público que nos escucha, es la cartilla de vacunación. Todos los pequeñitos nacidos en México tienen Seguro Popular, todos, sin excepción. Y es obligación de cada padre o madre de familia estar atentos a los meses que tienen que estar pasando entre vacuna y vacuna. ¿Por qué? Porque gracias al Sistema Nacional de Vacunación se lograron erradicar enfermedades muy importantes como la polio, que actualmente las únicas personas que vemos con polio es con secuelas y son gentes mayores a 35 años de edad. No se tiene un caso registrado de polio desde hace más de 20 años en la República Mexicana. Pero es muy importante no solamente que se revise la cartilla de vacunación del menor, sino que a la par de la revisión de la cartilla de vacunación del menor, el menor debe estar al menos cada 3 meses revisado por su médico familiar. Muy bien. Ahora, en términos ya muy puntuales, en temas muy puntuales, hemos comentado que has participado en telerehabilitación. Así es. Componentes y construcción de unidades básicas de reeducación de la marcha. ¿A qué se refiere eso de rehabilitación? Dentro de México hay municipios que no tienen pasantes en medicina. Hay municipios que no tienen un sistema de seguridad social a la mano. Es decir, hay lugares en los que para llegar al centro de salud más próximo hay que caminar 2 o 3 horas. Hay un reportaje muy interesante de la revista Proceso en la que puntualmente dice que por cada 2.250 pacientes hay un médico general, 1 por 2.250, y un médico de especialidad es 1 por cada 16.000 pacientes. Muy poco. Es muy poco. Estamos hablando de un margen gigantesco por cubrir. La telerehabilitación fue un proyecto que se hizo por parte de Veracruz, del gobierno de Veracruz,
Sí. en el que Veracruz, al ser uno de los estados que tiene más discapacidad a nivel de toda la República Mexicana, se trató de hacer llegar lo último en avances para los pacientes que se encontraban dentro de las comunidades veracruzanas. En telerehabilitación nosotros desde el centro de rehabilitación en Jalapa, que era la matriz, a una hora determinada nos conectábamos para ver, por ejemplo, el grupo de pacientes con discapacidad neurológica de 1 a 3 años. Entonces se conectaba un municipio, otro municipio y otro municipio, y nosotros en tiempo real, con un paciente, enseñábamos a los terapeutas físicos a que pudieran trabajar ese tipo de pacientes. El grupo de hemipléjicos también, el grupo de parálisis facial, etc. Ese programa de telerehabilitación abarcó 172 municipios, logró dar un margen cultural de prevención en discapacidad muy amplio, Sí. y podemos decir que hasta la fecha es un programa que sigue implementándose en Veracruz. Muy bien. Entonces esto lo que dio fue una cobertura más amplia, Más amplia. en menor tiempo, Así es. utilizando obviamente los medios masivos de comunicación y cosas que deben de integrarse a este tipo de situaciones. Por ejemplo, responsable del grupo de atención a pacientes hemipléjicos, ahí ¿qué se hace en este tema? El paciente hemipléjico es un paciente que tuvo un infarto cerebral y la consecuencia del evento vascular cerebral es la hemiplegia. Deja de mover un extremo, ya sea derecho o izquierdo, de su cuerpo. Son pacientes que de un momento para otro pues se derrumba completamente la vida. Pierden no solamente la capacidad sensitiva, sino la capacidad motora, la capacidad de poder comunicarse en algunos casos, y en otros inclusive siquiera la capacidad de poder incorporarse, caminar, estar sentados. Hay pacientes que son custodiados, es decir, que son pacientes que tienen que estar acostados completamente, y hay pacientes que se pueden educar, que son pacientes en silla de ruedas, y que tú puedes ir avanzando con cada uno de ellos de acuerdo a 3 cosas. Que primero el cerebro nos dé para más del pacientito, que nos pueda ayudar a que pueda empezar a moverse, que tomemos al paciente en el momento adecuado para que pueda empezar mediante la plasticidad neurológica a regenerarse ese sistema nervioso central, y tercero, importantísimo, edad y factores de riesgo del paciente. No podemos luchar contra una cadena de malos hábitos de vida durante unos meses muy breves. Definitivo. Ahí es donde la prevención es lo más importante. Muy bien. Lo más importante. Pues, doctor Guillermo Rivera Amador, ¿podrías darnos algunos puntos de contacto, teléfonos, correo electrónico, página web para quien esté interesado en hacerte alguna pregunta, alguna consulta en algún tema específico? Claro que sí. El correo electrónico es todo completo en minúsculas, doctorbuo, B-U-H-O, doctorbuo23 @hotmail.com. Contestamos todos los correos electrónicos. Correcto. Absolutamente. ¿Lo repites, por favor? Sí, cómo no, es doctorbuo23 @hotmail.com. Estoy en el consultorio 404 del Hospital Dalinde, Tuxpan 39. Estamos en el consultorio 404 del Hospital Dalinde, y mi teléfono donde me encuentran las 24 horas del día es 55 51 05 57 80. Muy bien. Guillermo Rivera, pues aquí siempre en Profesionistas por Progreso otorgamos un reconocimiento muy sencillo pero verdaderamente valioso, y en este caso tanto ASTELE como el Consejo Nacional de Egresados del Politécnico y Profesionistas por Progreso otorgan este reconocimiento por tu participación brillante en el tema prevención de la discapacidad y costo terapéutico en México. Está firmado por la licenciada Marilena Miranda de la Lama, directora general de esta televisora Astele.tv, y tu servidor Marco Antonio Méndez Cuevas como presidente del Consejo Nacional de Egresados del Instituto Politécnico Nacional. Muchas gracias. Y muy amable. Muy amable. Muchas gracias al auditorio, gracias al Consejo de Egresados. Estamos para servirles a todos y cada uno de ustedes. Buenas noches y nos vemos la próxima semana, 8 de la noche, en otro interesante programa de interés general. Buenas noches y hasta luego. Gracias.